Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. Hoy hablamos con Marta Arriola. Ella integra la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. De esta red es la delegada de Ecología Integral, pero además es la coordinadora nacional de cuidadores de la Casa Común. Marta, gracias por venir hasta aquí para esta charla del día de hoy, ¿eh? A ustedes, muchas gracias por invitarnos. Sos de La Plata y vivís en Paraná. Contanos, ¿cómo es? Bueno, nací en Mendoza. En Mendoza. En Mendoza, porque mi papá era trabajador de YPF. Así que rodamos por la Argentina, claro, por distintos lugares. Y después me quedé en La Plata a estudiar. Él ahí también trabajaba. Ellos, tanto mi papá como mi mamá, de acá, de Santa Fe, santafesinos. Bien. Así que el último tiempo él quería volver y vinimos. También mi marido con algún asunto de trabajo, así que nos vinimos. Y hace unos cuantos años que estamos ya. ¿Estás en Santa Fe? Voy y vengo entre Paraná y Santa Fe. Bien. Alquilamos en Paraná, pero mucha vida la tenemos aquí. Estamos criando 2 niños de 9 y 10 años y venimos mucho porque ellos vienen a la escuela acá. Ah, bien. ¿Y qué estudiaste en La Plata? Estudié paleontología. Soy licenciada en Ciencias Naturales, estudié paleontología, soy maestra de grado y hace no mucho me di el lujo de hacer una maestría en teología latinoamericana. Creyente. Sí. ¿Desde siempre? Mis padres definieron una educación católica cuando yo tenía unos 13, porque antes habíamos estado en distintos lugares del país y llegamos a La Plata y les gustó que fuera una escuela católica y fui. Pero ya venía de familia el asunto, Bien. Mi abuela. Así que sí, y yo doy gracias a la vida por eso, porque sí, pues me da una visión, una mirada más esperanzada. Estoy convencida que la vida triunfa sobre la muerte, que triunfa. Podemos verlo, ¿no? Y pensaba cuando venía a este encuentro con vos, ¿por qué vengo? Y una de las cosas que me venían es esta que estoy comentando ahora, que es, bueno, ojalá nuestro diálogo esperance, porque Seguro, es un tiempo tan duro, ¿no? Son duros y vos hablabas de la visión. Recuerdo que la Iglesia durante mucho tiempo habló de la cosmovisión cristocéntrica, ¿no? Más allá de fe, lo hablábamos con Matías Vecino hace un tiempo, un par de podcasts atrás. Más allá de la cuestión de la fe, digo, es innegable que hubo un tipo hace 2026 años que fue tan heavy, tan grosso, que dividió el mundo en antes y después que él. No hay duda. Y que generó un paradigma vinculado con la empatía, diríamos hoy, con la empatía, con el amor, con la esperanza y con la ilusión. Exacto. Y de eso se trata, ¿no? Y sí, con una opción, con una línea que para mí es fundamental y que hay que como releerla siempre, ¿no? Pero que hay un misterio en los más humildes y que hay una opción ahí fuerte, ¿no? Por ahí la Iglesia hizo un movimiento fuerte por allá, por el Concilio Vaticano II, ¿no? Que marcó lo que se llamó en ese momento opción por los pobres. Y hoy tiene distintos nombres, pero en realidad es la centralidad ahí. Y eso se vive.
Y todo lo que surge después de eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Teología de la Liberación, exacto, comunidades eclesiales de base exacto. y demás. Bueno, Medellín y Puebla. Medellín y Puebla. Y eso, cómo se entrama con opciones de compromiso político. Bien. Que hicieron en el camino de América Latina procesos muy interesantes, algunos, como siempre es la historia, con marchas y contramarchas, ¿no es cierto? Y algunos por ahí vistos desde hoy con grandes signos de pregunta. Seguro. Pero bueno, eso es la vida. Es la vida. De esto y de muchas cosas más habla y trabaja Casa Común. ¿Qué es Casa Común? Bueno, Cuidadores de la Casa Común es un movimiento que nace inspirado en la carta encíclica del Papa Francisco. Es decir, tiene 10 años, vamos, en realidad 11 porque nacimos con la carta y bueno, cumplimos años con ella, ¿no? Es una red de organizaciones de base. Con muchas de ellas llevamos muchos años de historia juntos, porque hicimos experiencias de pequeños créditos solidarios con el sistema de Yunus, pero acriollado, el Banco Popular de la Buena Fe. Logramos que el gobierno nacional hace muchos años lo tomara como experiencia y lo proyectara como política pública. Y eso dejó... ¿Cómo? ¿Hoy sigue? Sí, pero con pequeñas experiencias, ¿no? Cuando el Estado no está, bueno, hay que remarla distinto. Claro. Sigue. En algunos lugares, bueno, muchas de las mujeres, porque la mayoría fueron mujeres y son mujeres, con su pequeño crédito lograron posicionarse en otro lugar, consolidar su emprendimiento de trabajo. Muy interesante. Y el crédito, como es solidario, la garantía es solidaria, es extraordinario, genera un lazo y un vínculo muy fuerte, ¿no? Así Cuidadores de la Casa Común, bueno, vos formás parte de la iglesia, pero hablabas de otras instituciones de base. No necesariamente tenés que pertenecer a una creencia para formar parte, ¿no? Exacto. Acá el eje más fuerte es la apuesta por el cuidado socioambiental. Bien. ¿No? Y la inspiración en la carta de Francisco, que esa carta la escribió para la humanidad, para hombres y mujeres y seres humanos de buena voluntad. Entonces, quienes registramos que estamos en una profunda crisis civilizatoria, sin precedentes, que afecta a todas las dimensiones de la vida, y nos hacemos cargo de ello, como podemos, por supuesto, bueno, estamos invitados a ser parte de este espacio. Y de hecho yo creo que Laudato Si y Rerum Novarum deben haber sido las encíclicas que más trascendieron las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Coincido con vos, coincido profundamente. Y en el caso de Laudato Si hay mucha repercusión. Y en el caso nuestro, la decisión fue encarnarla. Nosotros cuando la leímos, nos anoticiamos de ella en La Plata. Había ido Monseñor Lugones a contarla y esa noche sentimos que algo teníamos que hacer y no era aplaudir. Qué bueno que el Papa, sino es bueno, a ver qué hacemos. Y encontramos algunas claves. Una es el trabajo. Vos hablas de Rerum Novarum y ahí hay un contacto, ¿no? El trabajo como clave para transformar el mundo. Es decir, ¿qué tipo de trabajo? Un trabajo que cuida de las personas y que cuida del ambiente, un trabajo que incluye, que integra. Y para nosotros, que ya veníamos trabajando en barriadas populares, el trabajo tenía rostro de pibes, de pibas, de gurises, gurisas empobrecidos, ¿no? Así que Cuidadores se dedica a buscar espacios de integración socioambiental cuyos protagonistas sean los jóvenes, las jóvenes. Es un trabajo muy difícil porque arrancamos en tiempos de neoliberalismo en la Argentina y hoy estamos en un momento mucho más crítico que el que arrancamos, ¿no? Y en el medio tuvimos, digamos, Estado y gobierno que acompañó más y ahora
bueno, es más difícil porque cuando esa alianza no está y cuando se piensa que los descartados y descartadas son eso y que sobran y que mejor que no estuvieran, se vuelve más complejo. Claro. Para aquellos, aparte que abrazamos las causas socioambientales, nos parece muy sabio el término, casa común. Como el planeta, el único que tenemos, en un momento donde estamos, ojalá que no, porque hablamos de que queremos hacer estas charlas con esperanza y con ilusión, pero tampoco negando la realidad, estamos cerca de una nueva extinción masiva, la primera generada desde adentro, ¿no? No desde afuera, no es un meteorito, no es una glaciación, somos nosotros desde adentro. Cuidar la casa común, la única casa que tenemos. Así es, lo que vos decís es el eje. Y nosotros también entendemos que empieza siendo la propia casa, el barrio, la comunidad, la ciudad, la provincia, el país y así, ¿no? Claro. Y de esa forma lo tratamos de trabajar en los barrios y con las comunidades en las que los cuidadores son germen y semilla, ¿no? Cuidadores nació en La Plata, en una organización de base que se llama la Casita de los Pibes, que es de la que yo formo parte hace muchos años. Y ahí hay también un sentido fuerte de pertenencia, de opción, de muchos pibes rotos que hoy también integran este movimiento y que hacen trabajos bien diversos. En Paraná, por ejemplo, fíjate qué interesante, porque el grupo con el que estamos vive en el Volcadero. Ajá. El Volcadero, bueno, es el basural a cielo abierto más grande de la provincia, ¿no? Y tiene más de 100 años. Pero ese Volcadero está linda con los humedales del oeste de la ciudad, que forman parte de los humedales que nacen allá por el Mato Grosso, un sistema de humedales único en el planeta. Y esa contradicción entre el basural y los humedales nos hizo, de la mano de Luis Cosita Romero, Pasó por acá, lo vi, aprender que ahí había algo para explorar. Los chicos del barrio conocían el río, los humedales, pero no lo habían descifrado en términos de su riqueza, de su biodiversidad, de lo que significa como valor para cuidar la biodiversidad, las especies, para ser sumidero de carbono, tantas bondades. Y entonces se animaron a descubrirlo y hoy son guías de turismo comunitario. Exacto. Aprendieron de él y además se formaron en la Universidad de Quilmes, que tiene una diplomatura en turismo de base social comunitaria. Así mucho tendrá que ver Monseñor Novak ahí, ¿no? Nombrás a Novak y quiero decir dos cosas que tienen. Claro. Mira, lo primero es que Monseñor Novak acompañó muchas luchas y una por la tierra. En los 90, en los 80, las primeras tomas se hicieron en territorios quilmeños. Y ahí nace una experiencia que es la marcha al campo, porque esos grupos después identificaron que no podían quedarse en el conurbano, que había que ir a fundar pueblos y comunidad en el interior. Y hoy, mientras venía para acá, me entero de la muerte de Guillermo Gallo Mendoza. Guillermo fue el cultor de la marcha al campo, su alma pater, ¿no? Y fue ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires antes de la dictadura militar, y el proyecto tenía que ver con repoblar la Argentina, y murió ahora a los 90 y pico de años, siguió siempre militando ese proyecto, no ayornándolo. Cuánto se unen tierra, agua, casa común, cuidado. Y murió en tiempos en el que por suerte se pudo frenar, gracias a muchos actores, la ley de extranjerización, ¿no? Así que un homenaje también para él, claro, aprovecho. Cuando uno entra en la web
de cuidadores de la casa común o empieza a relacionarse con gente como vos que viene trabajando, aparecen algunos términos que uno puede suponer que es, pero es que estaría bueno que vos lo expliques para los que nos están viendo. Se habla mucho de espiritualidad ecológica. Ujú. ¿Qué quieren decir cuando hablan de espiritualidad ecológica? Bueno, la espiritualidad es esa fuerza que nos hace levantarnos cada día y que nos hace registrar en lo cotidiano que la vida tiene más de promesa que de crisis, que tiene más de posibilidad que de negación de lo posible. Entonces, todos tenemos espiritualidad. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque si no parece que lo sepamos o no, lo sepamos o no. Y la espiritualidad cristiana hace eje en la persona de Jesús. Entonces ahí se cultiva un seguimiento de esa persona y de la Trinidad, del Dios Padre, Trino, que ahí hay también algo muy fuerte, lo de la relacionalidad. Somos seres en relación. No podemos escaparle a esa fantástica y extraordinaria experiencia de ser seres en relación. ¿En relación con quiénes? Hasta no hace mucho parecía que era en relación entre nosotros y hasta por ahí no más. La espiritualidad ecológica apuesta por esa relacionalidad y la interdependencia. Nos interdependemos entre nosotros como especie, pero con las otras especies y con el cosmos, ¿no? Es decir, acá hay también una dimensión cosmológica. Somos en un universo que para quienes creemos nos dio como especie la oportunidad de existir en un planeta que hasta ahora es el único que tiene la posibilidad de dar vida. Y en esa cadena de vida nosotros somos la única especie que puede mirar y reflexionar y tomar conciencia de que hay otras especies y que hay un universo. Claro. Y eso nos debería hacer mucho más responsables por el cuidado de la vida. Entonces la espiritualidad ecológica es esa espiritualidad cuidante en la dimensión de la interdependencia y de la relacionalidad, donde estamos llamados a vivir en fraternidad, en una fraternidad universal, ¿no? Como la de San Francisco en el 1200. Te iba a decir, te escuchaba con atención y pensaba dos cosas. La primera, después te digo la segunda, la primera tiene que ver con esto, ¿no? Digo, esto que alguien dirá, qué piola, qué novedoso. Digo, hubo un tipo en Asís, un tal Francisco, que ya lo decía y que hablaba del sol como hermano y de la luna como hermana, ¿no? Exacto. Sí, fantástico. Por eso el Papa Francisco elige ese nombre, ¿no? Siempre él contaba que cuando lo eligen Papa, cuando el Espíritu Santo, ¿no?, hace también todo de su parte, además de los hombres, que también la hacemos, y mujeres, y lo eligen un cardenal, el cardenal Hume le dice en el oído, no te olvides de los pobres. Y él siente que ese es el nombre que debe asumir, con todo lo que significa un jesuita, llamarse Francisco, ¿no? Fantástico. Claro. Una cosa extraordinaria, ¿no? Qué buena unión. Qué buena unión, qué bueno que... Y Francisco como patrono de los pobres y patrono también del ambiente, de ¿no? la casa común. De la ¿no? casa común. Por eso, como vos decís, Laudato Si es un antes, un después, un parteaguas, que se complementa con otros escritos de Francisco, pero en este asunto que nos convoca hoy, aquí en Camalotes, es clave, ¿no? Esa encíclica. Hubo muchos antes que también dijeron lo que Francisco fue diciendo, pero no como él, no con esa profundidad y no con ese impacto universal. Insistencia, porque no fue la primera ni la última vez que habló de esto, ¿no? Exacto. Yo te decía que te escuchaba con atención y se me ocurrían dos cosas. La primera habla de San Francisco, la segunda tiene que ver, hablabas de la espiritualidad ecológica como un ser relacionado con el cosmos. Y hoy desde el ambiente, e inclusive desde las políticas ambientales,
se habla también de algo que me parece muy interesante, muy piola, muy lógico, pero muy poco hablado anteriormente, que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Considerar la naturaleza como un sujeto y no como un objeto. Se relaciona con lo que decías, ¿no? Muchísimo. Hay quienes todavía no lo ven, no lo resisten, incluso dentro de la misma iglesia, porque esa mirada antropocéntrica tan fuerte y lecturas incluso del Evangelio, de la Biblia muy amañadas, digamos, distorsionan. Pero ahí hay un gran desafío y de hecho muchos defensores socioambientales han dejado su vida en esa lucha, ¿no? Por los derechos de la naturaleza, por justamente considerarla sujeto de derecho. Hay experiencias muy interesantes en América Latina en ese sentido, que incluso aún habiendo logrado que la justicia avance y reconozca esos derechos, todavía no se logra lo que se busca, pero son avances muy importantes. Y también hablaste de los pobres. Recuerdo que, creo que en Laudato, Francisco habla del grito de los pobres. Sí. Y que dice que el deterioro de la tierra, corregime si me equivoco, pero que el deterioro de la tierra nos afecta a todos, pero fundamentalmente o con mayor cuantía a los pobres, ¿no? Lo dice todo el tiempo y mira, el punto 49 de Laudato Si lo dice con total claridad, y ese punto es la inspiración de nuestro movimiento. Si el clamor de la tierra, de la hermanita Madre Tierra, es el clamor de los más humildes, y ahí se unen en un grito común, y a ese grito hay que escuchar. Estamos llamados a escuchar como humanidad. Cuando te comentaba la experiencia en Paraná, nosotros ahí aprendimos que cuando la alianza es muy fuerte entre los descartados, descartadas y la hermanita Madre Tierra, se benefician ambos, ¿no? Porque ahí los jóvenes están teniendo un pesito más que entra por ser guías, y los humedales cuidados por esas manos, por ese grupo que cuando hay incendios avisa, que vuelve a plantar retoños, que generan los visitantes un nuevo amor por ese territorio que, como está por detrás del volcadero, los propios paranaenses no lo conocían, ¿no? Mira, voy a extender, si vos me permitís. ¿Puedo correr así un poquito? Sí, creo que sí. ¿Sí? Dice ¿Puedo? Rodrigo, sí, dice que Porque, sí, mira, Rodrigo, que es el que sabe, así que... Este es un paño que lo recolectamos del volcadero, es decir, lo recuperamos. Se recuperan muchísimas cosas. Estaba tirado como sí, basura, ahí digamos. Son pisos de basura, toneladas, más de 100 años, fluyen así como el lixiviado cae en el río, ¿no? Pero es un trapito rojo recuperado que nos gusta llevar porque habla de todo lo que hay ahí y la manera de reutilizar. Y también el rojo tiene que ver con parte de lo que vos decís, que, mira, estas piedritas... ¿Se ve bien o lo levantó, Rodrigo? ¿Lo levantó? ¿Levantamos? No, vos seguís con lo tuyo. Bueno, yo sigo que con yo lo hago mío. Decime vos, Rodrigo. ¿A cuál? Bien. Ahí bien, está. Ahí estamos. No quiero tapar la Marta, por eso. No, tapame nomás, que vale bien la pena. Y yo muestro, mira, unas piedritas. Son de la tumba de uno de los mártires riojanos. Porque acá, en esto de los... Sí, en realidad estas son de Gabriel Longueville. Que sí, bueno, trajo, de los que mataron antes en Angelelli. Angelelli estaba preocupado, ¿no? Exactamente. Allá en La Rioja. En La Rioja. A ver, ahí lo vemos bien. ¿Sí? Vamos ahí sacando, ahí está. Vamos sacando cositas. Luis Pedernera, recordame los nombres. Sí, Wenceslao Pedernera. Gabriel Longueville. Monseñor Romero y bueno, Juan de Dios Murcia. Esto es del Chamical. Del Chamical, de La Rioja. 50 años en este año. Impresionante. Sí, no puedo tenerlo. Sí. Yo pasé por la tumba de Angelelli ahí en La Rioja. E impresionante. Y esto es de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo del Salvador. El Salvador, ¿no? A ver, mártires nuestros. La frase de Romero, ¿no? En la catedral, ante una orden
De un hombre de matar debe prevalecer la voz de Dios, no matar. En nombre de Dios les ruego, les suplico, cese la represión. Mira, me das piel de gallina. Sí, sí, sí. Porque además cuando él hablaba, ¿no? Bueno, entonces, Romero, Monseñor Angelelli, y nosotros, tratando humildemente de andar por ese camino, con la campaña, a ver, ahí, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Pongo ahí Remar está, contra la ahí corriente. está. Remar contra corriente, por el agua, la vida y la soberanía. Y con una frasecita que nos gusta mucho, que es de Casaldáliga, otro pastor extraordinario, a ver ahí, que para este programa es fantástico, ¿no? Ahí. ¿No? Es tarde, pero es de madrugada si insistimos un poco. Qué lindo. Muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, por acá yo creo que Francisco, que además conoció a Angelelli y en esos tiempos anduvieron juntos viendo cómo y por dónde, no tan difíciles, hoy a los 50 años de aquella dictadura tan tremenda, con el impacto que nos dejó y con lo que habilitó, porque hoy lo que sufrimos forma parte también de ese proceso, nos encuentra bebiendo de la fuente, ¿no? Si tenemos esa posibilidad de ir a ahondar en aquello, bueno, vamos a encontrar fuerzas para el presente. Pensaba en Romero cuando mostrabas esa bellísima cruz con la imagen de él, que lo asesinan el 23 de marzo del 76, sí, muy cerquita. 24 de marzo del 76. Exacto, el mismo la misma día. Fecha del inicio de la dictadura más cruel de la Argentina, ¿no? Exacto. Por eso son muy, digamos, personas que nos ayudan a leer y a seguir andando, como decía Angelelli, ¿no? A seguir andando. Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Te las sabes todas, qué lindo. Y cómo no recordar a Angelelli defendiendo a Saspe. Acá. Cuando Saspe también era... qué bueno que lo traes. Era perseguido, era acusado. Y él dijo, vine a una diócesis donde lo único que se vive es la espiritualidad de Dios, ¿no? Y haberlo dicho en ese entonces... No, una cosa es hoy. Qué bueno que lo trajiste. Remar contra la corriente, dice la remera. Ustedes lo impulsan a eso. ¿Qué es remar contra la corriente? Es una campaña que nació inspirada en aquella remada de hace 30 años que Luis Cosita Romero y Raúl Rocco protagonizaron, ¿no? Por el Paraná Medio. Sí, que tuvo éxito. Contra el Paraná Medio, en realidad. Sí, porque en aquel momento lograron, después de una remada de más de 1000 kilómetros desde Ituzaingó. 22 días en el río. Que la hicimos el año pasado con Cosita. Sí. Yo iba con él. Ah, ¿vos también remaste con él? En la misma, en la Yaguarona. Encontré de la hidrovía. Ahora. Exacto. Bien. Porque la campaña nace, digamos, inspirada en aquella remada, pero la actualiza en Argentina para impedir o intentar impedir que se avanzara con la licitación, que hoy ya está avanzada y la lucha sigue a nivel judicial y en otros frentes, pero entonces el año pasado remamos también 1200 kilómetros, arrancamos en Clorinda, llegamos a Rosario, y esa campaña fue oída, escuchada más que oída, por una red que también inspiró a Francisco, que es la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. Yo formo parte de esa red. Y entonces esa red dijo, bueno, ¿por qué no la llevamos a toda América Latina? Claro. Si el problema es sistémico, si se trata de un modelo, por lo que luchamos no es solamente por el río Paraná, sino por un sistema extractivista, patriarcal, que descarta, que elimina, que piensa que la solución es tecnológica. Entonces, bueno, a ver cómo nos organizamos. Y entonces, lo interesante de la remada es que hay que poner el cuerpo, ¿no? Claro. Hay que generar gestos. Entonces, ¿la campaña qué significó y significa? Bueno, que en distintos territorios de América Latina
con colectivos, organizaciones, la mayoría de iglesias en este caso, pero no todos, muy similar a lo de cuidadores, ¿no? Hay organizaciones a las que Francisco convocó, pero no vienen de la iglesia ni son de iglesia, pero sí viven, incluso desde antes de la llegada de Francisco, su militancia ambiental. Y lo que sucedió es que a lo mejor dieron un paso más fuerte en lo socioambiental, escuchando ese grito también de los más humildes. Entonces, bueno, esa campaña motorizó luchas y remadas y gestos en 10 países de América Latina, en Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú, en 3 o 4 lugares. Bien, muy interesante. En algunos se remó, en otros se nadó, en otros se hicieron banderazos o celebraciones, pero en todos reconociendo la problemática de ese territorio, de las aguas de ese lugar, se hicieron gestos en defensa. Y en algunos acompañando procesos históricos que ya venían, como el nuestro, ¿no? No inventamos nada, sino que acompañamos. El gran desafío es cómo lo sostenemos, porque Francisco hablaba de generar multilateralismos desde abajo. Y eso significa poder conectar organizaciones y pueblos, ¿no? La experiencia del Mercosur y otras que lograron que los gobiernos se conectaran, probablemente no prosperaron porque los pueblos todavía no teníamos suficiente estrategia de conectarnos desde abajo. Entonces, esto lo que intenta humildemente es generar esa red, esa alianza, no bajar los brazos, sentir que no me pasa solo en Argentina, que hay hermanos y hermanas que en Bolivia pelean también por su río, por sus cuencas, que somos la misma cuenca del Plata, ¿no? Bolivia, Paraguay, Uruguay. En Uruguay las ecofranciscanas y Mujeres del Río, una organización, remaron en la cuenca del río Santa Lucía durante 6 días. Bueno, esto nos hermana, nos une y nos invita a ir por más, a ver si podemos incidir en algún espacio a nivel interamericano. La CELAC, la Secretaría de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tiene un espacio para las comunidades, un espacio social, no socioambiental. Entonces tenemos como esa mira, ¿no? Lástima que ahora Petro no es porque la presidió hasta antes de dejar la presidencia. Pero bueno, nos anima a caminar y ver si en algún momento logramos conectarnos desde allí. Hay experiencias, por ejemplo, lo último que te comento sobre esto, pero una comunidad cucama de pueblos originarios en Iquitos, en la Amazonia peruana, lograron justamente que se reconociera el río Marañón como sujeto de derecho. Es un río muy castigado donde las empresas petroleras vierten permanentemente flujos de petróleo. Bueno, tiene un nivel de contaminación muy alto, pero lograron ese paso. Entonces ahora vienen otras luchas, pero nos vamos intercambiando experiencias porque entendemos que eso es muy importante. Ellos ahora están generando lo que se llama la Cumbre del Agua ahí en la Amazonía, y están trabajando con el defensor del agua, no es defensor, el auditor de la ONU. Bueno, hay caminos a nivel internacional. Hay que explorarlos, hay que caminarlos juntos, además del propio, ¿no? Que no debemos abandonar. Pero vamos por ahí con la campaña. Vos hablabas de caminarlo juntos y qué piola, porque además, esto es una opinión personal, podés no coincidir y está todo bien, creo que nos cascotean muchos de afuera para que no nos unamos, ¿no? Y este diálogo imprescindible entre organismos socioambientales, organismos de derechos humanos, porque de última, y en esto creo que hay un paso importante, los organismos de derechos humanos ya toman al ambiente como una violación a la humanidad. Hay encuentros de derechos humanos donde hay mesas ahora de ambiente, que antes era difícil, había que discutirlo, no, esto no es derecho, no viola derechos humanos. Pero digo, organismos de derechos humanos, organismos socioambientales, pueblos originarios,
comunidades de base, empezar a dejar esos grises que nos separan, porque son mucho más los claros que nos unen, ¿no? Lo que vos decís es muy importante. A nosotros la experiencia en la remada del año pasado, sobre todo, nos implicó encontrarnos con muy diferentes, entre diferentes, y no era fácil. Quienes estaban en la iglesia decían, pero se juntan con estos que son de la política, y los que están en la política, los chupacirios, ¿no? Eso que nos pasa. De los dos lados hay como prejuicios, ¿no? O los ambientalistas diciendo, no, con la iglesia no, si la colonización, la conquista, bueno, mucho que tenemos que ir trabajando porque no nos sirve. Bueno, Francisco decía, ¿no? La unidad debe ser superior al conflicto, porque si no caminamos por ahí no vamos a poder andar y llegar a donde queremos. Así que la construcción de ese multilateralismo es muy compleja, es muy difícil, pero hay que trabajarla, hay que trabajarla. Y hay ejemplos maravillosos hoy. Voy a apelar a la memoria y seguramente voy a ser excesivamente injusto. Bueno, el padre Sergio Raffaelli en Santiago del Estero, trabajando con las comunidades de base en el monte. Nunca voy a olvidar, no recuerdo el nombre y esto está mal, de un cura de Famatina, en La Rioja, donde trabaja, sobre todo mujeres del Famatina no se toca, que trabajaban contra la instalación de la minería a cielo abierto, que el cura tocaba la campana cada vez que pasaba algo en la minería para que el pueblo se junte en la parroquia de Famatina. Digo, hay ejemplos, y estoy siendo re injusto. Elder Cámara con la misa dos quilombos en Brasil, y podría seguir, de que esa unión de, no sé, laicidad y religión dan buenos frutos, ¿no? Tal cual, porque ahí hay algo de espiritualidad y de encuentro que fortalece, que anima y que impide, o por lo menos limita, achica el riesgo de la fragmentación. Hace poco participé de un encuentro convocado por la Iglesia en la diócesis de Merlo Moreno, donde justamente el asunto era fe y política. Entonces hubo muchos intendentes, muchos referentes políticos. Nosotros fuimos porque nos invitaron como parte de la Iglesia y también de nuestra militancia en espacios nacionales, populares, que entendemos que tenemos que seguir construyendo. Y nos maravilló ver que había más de 1000 personas. Mira. Y que se trabajó muy, muy bien y que la Iglesia propone ir por este lado. Justamente nuestra red, la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, este año lanzó una propuesta que se llama Encantar la Política, que nació en Brasil, en tiempos en los que había que recuperar la democracia, porque la experiencia de Bolsonaro no es, desde nuestra humilde perspectiva, no se puede llamar como entendemos nosotros la democracia, ¿no? Entonces, es una multiplicación de formadores que se hace bastante corta, 5 encuentros, que a su vez después van de 12 en 12, y donde se trabajan ejes vinculados a qué es el bien común, la doctrina social de la Iglesia y la política, ¿no? Muy entramadas. No lo electoral o el partido, sino lo que vos estabas diciendo, ese cura que llama, que convoca. Uno de los 5 encuentros es justamente el cuidado de la casa común. Claro. Porque hoy no se puede pensar nada si no es atravesado por el cuidado de la casa común. Qué bueno eso. Nada, porque es esta la crisis mayor, la de nuestra única casa, ¿no? Entonces, bueno, todo, las propuestas educativas, las propuestas políticas, cuesta un poco a veces, pero... Sí. Y en esto de intentar ser lo menos injusto posible, porque hablamos de Romero, hablamos de Pedernera, hablamos de Longueville, hablamos de Angelelli, hablamos de Saspe, no olvidar a de Nevares y a Gesaine, ¿no? Que también cuando nadie hablaba de esto, ellos ya hablaban. Yo recuerdo haberlo hablado en más de una oportunidad con un señor de Nevares,
Y él ya hablaba de esto. Yo todavía no estaba en el mundo ambiental, ¿no? Pero el tipo ya hablaba de cuidar el trabajo y el contorno, el entorno, ¿no? Y realmente eran unos adelantados, ¿no? Y de Nevares, que además aprendía tanto de las comunidades mapuches. Claro. Entonces, porque en los pueblos originarios esto que para nosotros está separado, ¿no? Se vive como en profunda unidad. No se está separado del agua, de la tierra. A nosotros nos cuesta. No encontramos a veces incluso las palabras y para ellos es tan simple. Yo creo que Monseñor de Nevares, a quien también conocí, fue en ese sentido también un precursor. Y como decís, Esain, está muy lindo recordarlo. Y aquí en la Convención Constituyente, sí, ¿no? De Nevares, yo lo vine a escuchar. Poniendo sí. En tapete esos temas también. Y renunciando, ¿no? Y renunciando luego. Ejemplos. Marta, quisiera que cierres esta charla vos con algo que no te pregunté, con algo que sería importante decir y que el cierre sea tuyo, no mío. No, volviendo a mucho de lo que hemos hablado, las experiencias que nos toca vivir son difíciles. Estamos en un tiempo muy complejo y nos ha invadido una cultura del no te metas, por algo será. ¿No? Por algo habrá sido. Cuando se habla de los más humildes y se los llama planeros y se dice, bueno, ahora que se hagan cargo, y me parece que ahí hay algo que no está bien, que hay que corregir, que hay que ordenar en función de esa fraternidad de la que hablamos antes y hacernos cargo de nuestra realidad, de nuestro pueblo, de los que más sufren. Y ahí está la casa común, van unidos, ¿no? Van unidos. Entonces, bueno, estar alertas, venimos caminando ya un tiempo preelectoral, el año que viene vamos a tener un desafío enorme, entonces, bueno, a ver, ¿cómo como pueblo escuchamos, nos atrevemos a participar, a ser protagonistas, a escuchar y a cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Cambiar el rumbo. Yo cuando entraba acá vi que decía transformar. ¿Cómo dice afuera? Transformar para... Sentir en común para transformarlo todo. Ahí está. Sentir en común para transformarlo bueno, todo. No hay mejor cierre que ese. Sentir en común para transformarlo todo. Bueno, que disputa lo que hoy se dice, ¿no? Me parece que es por ahí. Bien. Que ojalá podamos. No hay manera de defender al ser humano si no defendemos la naturaleza, y no hay manera de defender la naturaleza si no defendemos al ser humano, ¿no? Es así. Gracias, mira, estoy loco con esto, con las piedritas. Bueno, te regalo una. Ay, por favor. Sí, si te quedas con una. Tremendo. Sí. Esto de las piedritas de las tumbas de los sí. mártires de La Rioja. Gracias, gracias por gracias venir. Fue muy lindo esta charla. Igual para mí muy linda. Hoy hablamos con Marta Arriola, es integrante de Cuidadores de la Casa Común. Qué buen nombre además, no lo dije en la entrevista, ¿no? La idea es esa, transformarlos, cada uno desde su lugar, cada uno como pueda, haciendo lo que puede con lo que tiene, pero cuidando la casa común porque no hay otra. Y esa es la idea de este ciclo de Camalotes. Gracias por todo, hasta el próximo encuentro.